En las próximas horas van a empezar a notarse cambios que afectan directamente a México, aunque no lo veas en las noticias. Rusia acaba de enviar 500,000 barriles de petróleo al país después de que Estados Unidos intentara frenarlo. Y esto no es solo energía, es un mensaje político que cambia la relación de México con Washington y que va a impactar en precios, decisiones y presiones externas muy pronto. Y esto es el comienzo de algo que va a cambiar completamente el equilibrio de poder en este hemisferio. Porque lo que acabas de escuchar no es teoría, no es especulación, es la realidad que está desarrollándose en este preciso instante, mientras los medios tradicionales te mantienen distraído con otras historias. Las implicaciones de esto son tan grandes que cuando termines de escuchar este análisis vas a entender por qué el orden mundial que conociste durante décadas está muriendo frente a nuestros ojos. Bienvenidos a Richard Wolff. Hoy vamos a analizar una de las jugadas geopolíticas más audaces que hemos visto en años, y te voy a explicar exactamente por qué esto representa un golpe mortal a la hegemonía petrolera estadounidense en América Latina. Voy a revelarte los detalles que mis fuentes dentro del sector energético me han confirmado. Voy a mostrarte los números reales que nadie más está reportando y voy a explicarte por qué esto es solo el comienzo de una transformación que va a redefinir las relaciones de poder en todo el continente. Porque lo que estás a punto de descubrir no lo vas a encontrar en ningún noticiero tradicional. Déjame explicarte cómo llegamos aquí, porque esta historia no comenzó hace un mes ni hace un año. Esto viene gestándose desde que Estados Unidos decidió convertir las sanciones económicas en su arma principal de política exterior. Cuando Washington impuso las primeras restricciones serias a Rusia después de 2014, pensaron que iban a doblegar a Moscú en cuestión de meses. Dijeron que la economía rusa iba a colapsar, que Putin no tendría más opción que rendirse, que el aislamiento internacional sería total. ¿Y qué pasó? Pasó exactamente lo contrario. Rusia no solo sobrevivió, sino que aprendió a construir toda una red comercial alternativa, completamente fuera del control de Occidente. Y ahora, 12 años después, estamos viendo los frutos de esa estrategia. Aquí está lo que realmente está pasando, y presta mucha atención porque esto es crucial. México necesita petróleo, no cualquier petróleo, sino crudo pesado específico para sus refinerías. Pemex, la petrolera estatal mexicana, ha visto su producción caer dramáticamente en los últimos 20 años. Estamos hablando de una caída desde 3 millones de barriles diarios a menos de 1.800.000. Las refinerías mexicanas están diseñadas para procesar petróleo pesado, pero México ya no produce suficiente. Tradicionalmente, compraban a Venezuela, pero las sanciones estadounidenses complicaron todo. Entonces apareció Rusia con una propuesta que México no podía rechazar. Petróleo de calidad exacta, precios 20% por debajo del mercado internacional y pagos en pesos mexicanos y rublos rusos. $0 involucrados. Lo que pocos entienden es que este acuerdo representa algo mucho más grande que simples barriles de petróleo. Imagina que tienes un vecino poderoso que durante 100 años te ha dicho con quién puedes comerciar y con quién no. Te ha dicho qué puedes comprar y qué no. Te ha amenazado cada vez que intentas tomar decisiones independientes y ahora por primera vez decides que vas a comprarle a quien tú quieras, sin pedir permiso, sin aceptar amenazas. Eso es exactamente lo que México acaba de hacer, y las consecuencias de esto van a resonar durante décadas. Pero hay algo más, y esto es lo que verdaderamente ha enfurecido a Rusia con Trump. Cuando el acuerdo se hizo público hace 3 semanas, la administración Trump entró en pánico absoluto. Mis fuentes dentro del Departamento de Estado me confirmaron que hubo reuniones de emergencia durante 72 horas continuas. Washington llamó directamente a Moscú exigiendo, no pidiendo, exigiendo que Rusia cancelara inmediatamente las exportaciones a México. Amenazaron con nuevas sanciones, con congelar activos, con presionar a los aliados europeos. Y aquí viene lo verdaderamente explosivo. Rusia respondió con un comunicado oficial que básicamente le dijo a Trump que se metiera sus amenazas donde le cupieran.
Usaron lenguaje diplomático claro, pero el mensaje fue brutalmente claro. Rusia va a comerciar con quien le dé la gana, y Estados Unidos ya no tiene el poder de dictar las reglas del juego. Ahora escucha esto porque los números son absolutamente reveladores. El acuerdo entre Rusia y México involucra 500,000 barriles diarios, como ya mencioné. Esos son 15 millones de barriles al mes. A un precio promedio de $70 por barril, estamos hablando de 1.050 millones de dólares mensuales en comercio. Pero no en dólares reales, sino en monedas locales. México paga en pesos, Rusia recibe rublos a través de un sistema de intercambio directo que bypassea completamente el sistema SWIFT controlado por Occidente. Y aquí está la parte que realmente aterra a Washington. Este es el modelo. Este es el blueprint que otros países latinoamericanos van a seguir. Mis fuentes dentro de la industria petrolera brasileña me han confirmado que Brasil ya está en conversaciones avanzadas con Rusia para un acuerdo similar. Argentina ha enviado delegaciones a Moscú. Incluso Colombia, tradicionalmente el aliado más leal de Estados Unidos en Sudamérica, está explorando opciones. ¿Por qué? Porque las matemáticas son irrefutables. Si puedes comprar petróleo 20% más barato, sin depender del dólar, sin someterte a las restricciones bancarias estadounidenses, ¿por qué no lo harías? La respuesta obvia es que sí lo harías. Y eso es exactamente lo que está pasando. Pero profundicemos más porque esto apenas rasca la superficie. La furia de Rusia no es solo por las amenazas de Trump, es por la hipocresía fundamental del sistema. Durante décadas, Estados Unidos ha predicado libre comercio, mercados abiertos, competencia justa, pero en el momento en que alguien compite efectivamente, en el momento en que alguien ofrece mejores términos, Washington saca las sanciones, las amenazas, las presiones. Rusia lleva años aguantando esto, pero este caso fue la gota que derramó el vaso. Porque México no es Venezuela, no es Cuba, no es Nicaragua. México es el tercer socio comercial de Estados Unidos, es parte del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y aún así, Washington intentó ordenarle a México con quién puede y con quién no puede comerciar. Lo que descubrí investigando los documentos del acuerdo es aún más fascinante. El contrato entre Rosneft, la petrolera rusa, y Pemex incluye cláusulas de largo plazo. No son solo 6 meses o un año. Estamos hablando de un compromiso de 5 años con opción de renovación automática. 500,000 barriles diarios durante 5 años son 912.500.000 barriles en total. Si multiplicamos eso por $70 por barril, estamos hablando de 63.875 millones de dólares en comercio total, más de 63.000 millones de dólares que no van a pasar por el sistema financiero estadounidense, más de 63.000 millones de dólares en los que el dólar no va a ser la moneda de intercambio. Y aquí está lo que Washington no quiere que sepas. No pueden hacer nada al respecto, absolutamente nada. Pueden amenazar, pueden quejarse, pueden hacer declaraciones furiosas, pero no tienen herramientas efectivas para detener esto. Van a sancionar a México. Imposible. La economía estadounidense depende demasiado del comercio con México. ¿Van a sancionar a Rosneft? ¿Ya está sancionada hasta el cuello? ¿Van a presionar a los bancos que facilitan las transacciones? No hay bancos occidentales involucrados. Todo se maneja a través de bancos rusos y mexicanos que operan fuera del alcance directo de Washington. Déjame ser absolutamente claro sobre algo. Este es el momento exacto en que la doctrina Monroe comenzó a morir de verdad. Ya no es una muerte lenta y teórica. Es una muerte rápida y práctica. Para los que no están familiarizados, la doctrina Monroe es esa idea de 1823 que básicamente dice que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, que ninguna potencia externa puede tener influencia significativa aquí. Durante 203 años, esa doctrina definió las relaciones en este hemisferio, pero en enero de 2026, esa doctrina es papel viejo. Rusia está vendiendo petróleo masivamente a México. China es el principal socio comercial de Brasil, Chile,
y Perú. Irán tiene relaciones comerciales con Venezuela. El mundo ha cambiado y Estados Unidos todavía no lo acepta. Ahora hablemos de por qué Trump reaccionó con tanta furia específica. Documentos a los que tuve acceso revelan que la Casa Blanca recibió reportes de inteligencia 3 días antes de que el acuerdo se hiciera público. Sabían que venía, pero pensaron que podían pararlo. Trump personalmente llamó al presidente de México exigiendo que cancelara el acuerdo. Le ofreció petróleo estadounidense a precios competitivos. Le prometió inversiones adicionales. Le amenazó veladamente con complicaciones en el comercio bilateral. Y el presidente mexicano simplemente dijo no, educadamente, diplomáticamente, pero firmemente no. Ese es un nivel de desafío que ningún presidente mexicano había mostrado hacia Washington en generaciones. La respuesta de Trump fue predecible. Amenazó con aranceles, con revisiones del TEMEC, con investigaciones de seguridad nacional. Pero aquí está el problema. México ya hizo los cálculos. Incluso si Estados Unidos impone aranceles punitivos, el ahorro en costos energéticos compensa las pérdidas. México está pagando 20% menos por el petróleo, eso es $14 por barril de ahorro. 500,000 barriles diarios significan $7 millones de ahorro diario. Eso es $210 millones mensuales. 2.520 millones anuales. Con ese colchón financiero, México puede absorber bastantes aranceles y todavía salir ganando, pero hay algo más profundo sucediendo aquí, y esto es lo que realmente cambia el juego a largo plazo. Este acuerdo no es solo sobre petróleo, es sobre independencia energética real, es sobre diversificación de proveedores, es sobre romper la dependencia de un solo mercado dominante. México ha visto lo que pasó con Europa y el gas ruso. Vio cómo Alemania se volvió completamente dependiente de Gazprom y luego enfrentó una crisis terrible cuando esa relación se rompió. México no quiere repetir ese error, pero al revés, no quieren depender totalmente de proveedores estadounidenses que pueden usar el suministro energético como arma política. Diversificar con Rusia es una jugada estratégica de largo plazo. Escúchame con atención porque esto es crucial. Lo que estamos viendo es la formación de un nuevo sistema económico global. No es que el viejo sistema vaya a desaparecer mañana, pero está siendo complementado, desafiado, erosionado por alternativas concretas. Rusia y China han construido todo un sistema paralelo. Bancos, redes de pago, acuerdos comerciales, todo diseñado para funcionar independientemente de las instituciones controladas por Occidente. Y países como México, Brasil, India, Sudáfrica están cada vez más dispuestos a participar en ese sistema alternativo, no necesariamente porque amen a Rusia o China, sino porque les ofrece opciones, les da poder de negociación, les permite tomar decisiones basadas en sus propios intereses nacionales en lugar de en las presiones de Washington. Las implicaciones de esto son verdaderamente enormes. Primero, energéticamente. Si México asegura un suministro estable de petróleo ruso a precios favorables, eso estabiliza toda su economía. La inflación se controla mejor, las industrias tienen costos predecibles, la balanza comercial mejora. Segundo, políticamente. México demuestra que es posible desafiar a Washington en temas importantes y sobrevivir. Eso empodera a otros líderes latinoamericanos que han querido tomar posiciones más independientes, pero temían las represalias. Tercero, financieramente. Cada transacción que ocurre fuera del sistema del dólar debilita un poquito más la posición del dólar como moneda de reserva mundial. Individualmente, cada transacción es pequeña. Colectivamente, son millones de pequeños cortes que lentamente sangran el poder financiero estadounidense. Lo que esto significa para las personas comunes, tanto en México como en toda América Latina, es fundamental. Piénsalo así. Si México tiene acceso a energía más barata, eso reduce los costos de producción de todo. Los alimentos que requieren transporte se abaratan. Los productos manufacturados que necesitan electricidad se abaratan. La gasolina en las bombas puede ser más barata.
Todo esto se traduce en mejor poder adquisitivo para las familias normales. Pero más allá de lo económico inmediato, hay algo psicológico importante: la sensación de que tu país puede tomar sus propias decisiones, que no está obligado a aceptar órdenes de potencias extranjeras, que tiene opciones reales. Eso construye confianza nacional, orgullo, cohesión social. Esto no ocurre en el vacío. Conecta directamente con tendencias globales más amplias que han estado desarrollándose durante años. China ha construido la iniciativa de la Franja y la Ruta, conectando Asia, África y Europa con infraestructura masiva. India se ha negado a sancionar a Rusia y ha aumentado dramáticamente sus compras de petróleo ruso con descuento. Arabia Saudita está considerando aceptar yuanes por petróleo. Turquía ignora regularmente las sanciones estadounidenses. Irán ha construido toda una economía resistente a las sanciones. El mundo multipolar no es futuro, es presente. Y este acuerdo entre Rusia y México es una pieza más en ese rompecabezas gigante. Permíteme contarte algo que mis fuentes dentro de Pemex me revelaron en conversaciones confidenciales. Cuando las primeras cargas de petróleo ruso llegaron al puerto de Veracruz hace 2 semanas, hubo una celebración interna considerable, no solo porque el petróleo llegó a tiempo y con la calidad exacta prometida, sino porque representaba algo simbólico. Los ingenieros de Pemex han trabajado bajo tremenda presión durante años, viendo cómo la producción nacional cae, luchando con refinerías viejas, enfrentando críticas constantes. Este acuerdo les da un respiro, les da recursos para trabajar, les da esperanza de que pueden mantener las refinerías operando a capacidad óptima. Y cuando las refinerías operan bien, México puede reducir las importaciones de gasolina refinadas, que son mucho más caras. Es un círculo virtuoso. Ahora, hablemos de los actores secundarios en esta historia, porque hay varios países observando muy de cerca. Venezuela, obviamente, está emocionada porque esto valida su propia estrategia de desafiar las sanciones estadounidenses y comerciar con quien quiera. Brasil está calculando cuánto podría ahorrar con un acuerdo similar. Argentina, bajo su nueva administración, está reevaluando su posición porque necesita desesperadamente energía barata para revitalizar su economía. Incluso países que tradicionalmente han sido muy cercanos a Washington, como Chile y Colombia, están reconociendo que tienen intereses económicos propios que a veces no se alinean con los intereses de Washington. Y luego está Europa, observando todo esto con una mezcla de envidia y arrepentimiento, porque Europa cortó abruptamente sus lazos energéticos con Rusia bajo presión estadounidense, y el resultado fue una crisis energética que devastó economías enteras. Vieron sus costos de electricidad multiplicarse por 5, sus industrias cerrar, su competitividad global colapsar, y ahora ven a México consiguiendo exactamente lo que ellos perdieron: energía rusa confiable y barata. Algunos políticos europeos están empezando a cuestionar públicamente si tomaron las decisiones correctas. Eso es un cambio sísmico en el pensamiento político occidental. La verdad que nadie te está contando en los medios tradicionales es que este acuerdo es prueba viviente de que el poder estadounidense para controlar los flujos energéticos globales se está evaporando. Durante décadas, Estados Unidos pudo decidir quién vendía petróleo a quién podía usar cuáles rutas marítimas, quién tenía acceso a cuáles mercados. Eso se acabó. Ahora, vendedores y compradores hacen acuerdos directos, usan sus propias monedas, operan fuera de los sistemas tradicionales, y Washington no puede hacer nada más que quejarse. Es un cambio fundamental en cómo funciona el poder global. ¿Y sabes qué es lo más importante de todo esto? Que es irreversible. Una vez que México ha demostrado que puede funcionar sin aceptar dictados de Washington en temas energéticos, esa experiencia no se puede borrar. Otros países van a seguir el mismo camino. Los bancos que facilitaron este acuerdo ahora tienen experiencia y sistemas establecidos para facilitar más acuerdos similares. Las rutas de transporte están establecidas. Los mecanismos de pago funcionan. No hay manera de volver atrás. El genio salió de la botella.
Los próximos 12 meses van a ser absolutamente críticos para determinar qué tan rápido se expande este modelo. Si Brasil firma un acuerdo similar en los próximos 3 meses, como mis fuentes sugieren que es probable, entonces estamos hablando de un efecto dominó imparable. Si Argentina se suma, el cono sur entero habrá salido del sistema energético controlado por Estados Unidos. Si Colombia, el aliado más fiel, también se mueve en esa dirección, entonces ya no hay vuelta atrás. América Latina habrá declarado su independencia energética real, no en discursos, sino en contratos concretos y barriles físicos de petróleo. Hay varios escenarios posibles de cómo esto se desarrolla. El primer escenario es que Estados Unidos acepta la nueva realidad y se enfoca en competir, ofreciendo mejores términos, mejores precios, mejor servicio. Ese sería el escenario racional, pero la historia sugiere que las potencias en declive rara vez actúan racionalmente. El segundo escenario es que Estados Unidos intensifica las presiones, las amenazas, las sanciones, tratando de forzar a México a retroceder. Eso podría funcionar en el corto plazo, pero aceleraría la búsqueda de alternativas en el mediano plazo. El tercer escenario es una escalada real, con Estados Unidos tomando medidas drásticas como bloqueos económicos severos o incluso intervenciones más directas. Ese es el escenario más peligroso y el que podría llevar a crisis regionales serias. El cuarto escenario, y quizás el más probable, es una evolución gradual donde América Latina se va distanciando lentamente pero constantemente de la órbita exclusiva estadounidense. No un rompimiento dramático, sino una diversificación constante de socios, una multiplicación de opciones, una erosión gradual de la dependencia. En 20 años miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que el hemisferio americano ya no es el patio trasero automático de Washington, sino una región con múltiples conexiones globales, múltiples socios estratégicos, múltiples opciones. Estamos en un punto de inflexión histórico genuino. No uso esa frase ligeramente. Este momento, enero de 2026, cuando Rusia desafió abiertamente las amenazas de Trump y México, demostró que tiene la voluntad y la capacidad de tomar decisiones energéticas independientes, va a ser recordado como uno de esos momentos bisagra, como cuando Nixon cerró la ventana del oro en 1971, o cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, o cuando China entró a la Organización Mundial del Comercio en 2001. Son momentos donde el mundo cambia de manera que no se puede deshacer. El mundo nunca volverá a ser el mismo. América Latina ya no va a aceptar automáticamente el liderazgo estadounidense. Ya probó que hay alternativas viables. Ya vio que desafiar a Washington no resulta en colapso inmediato. Ya experimentó los beneficios económicos de diversificar socios. Esa experiencia se va a expandir, se va a profundizar, se va a volver la norma en lugar de la excepción. Y cuando mires hacia atrás dentro de 10 años, vas a recordar que empezó aquí con 500.000 barriles diarios de petróleo ruso fluyendo hacia México, mientras Trump gritaba impotente y Rusia simplemente ignoraba sus amenazas. Así que aquí están los puntos principales que necesitas recordar. Primero, Rusia está vendiendo 500.000 barriles diarios de petróleo a México en un acuerdo que bypassea completamente el sistema financiero estadounidense. Segundo, Washington intentó detenerlo con amenazas directas y falló completamente, demostrando los límites reales del poder estadounidense. Tercero, este acuerdo establece un modelo que otros países latinoamericanos ya están estudiando y probablemente van a copiar. Cuarto, esto representa una transferencia fundamental de poder en el hemisferio occidental, alejándose de la hegemonía única estadounidense hacia un sistema multipolar real. Mantente informado, mantente crítico, cuestiona las narrativas oficiales porque te van a decir que esto es temporal, que es insignificante, que no importa, pero tú ya sabes la verdad, ya entiendes las implicaciones reales, ya ves el cambio histórico que está ocurriendo frente a nuestros ojos. No dejes que te convenzan de que esto es normal o pequeño, es enorme, es transformador. Es el comienzo del fin de un orden mundial que dominó durante más de un siglo. Esto ha sido Richard Wolff. El cambio está aquí, no es mañana, es hoy.
México acaba de hacer lo impensable. Le aplica la visa a Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto histórico que establece el requisito de visa para todos los ciudadanos estadounidenses que quieran pisar territorio mexicano. Leíste bien. Por primera vez en la historia moderna, los americanos necesitarán solicitar un permiso, pagar una tarifa de $160, completar formularios detallados y esperar aprobación antes de cruzar la frontera sur. Y la reacción de Donald Trump fue exactamente la que esperarías de alguien que acaba de recibir una bofetada diplomática en pleno rostro. Una rabieta pública que dejó a medio mundo con la boca abierta. Lo que estoy a punto de contarte no es solo una noticia más sobre tensiones fronterizas. Esto es un cambio fundamental en la relación entre dos naciones que comparten más de 3.200 kilómetros de frontera. Esto es México diciéndole al imperio más poderoso del mundo que la era de las puertas abiertas solo en una dirección ha terminado para siempre. Y las implicaciones de esta decisión van mucho más allá de lo que los medios tradicionales te están contando. Porque detrás de esta medida hay años de humillaciones acumuladas, décadas de trato desigual y una nueva generación de líderes latinoamericanos que ya no están dispuestos a agachar la cabeza. Porque mientras los noticieros de Estados Unidos se enfocan en la rabia de Trump y sus amenazas de represalias, lo que nadie está analizando es el contexto profundo detrás de esta medida. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Sheinbaum decidió dar este paso histórico precisamente en este momento de enero de 2026? ¿Y qué significa esto para el futuro de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos en las próximas décadas? Bienvenidos a Richard Wolff. Soy Richard Wolff y hoy vamos a descubrir juntos la verdadera historia detrás del anuncio que tiene a Washington en estado de pánico. Vamos a analizar los números que nadie te muestra, las conexiones que los medios ignoran deliberadamente y las consecuencias que podrían cambiar para siempre el equilibrio de poder en el continente americano. Prepárate porque lo que viene es fuerte. Déjame ser absolutamente claro contigo desde el principio. Lo que México acaba de hacer no es una simple medida migratoria ni una decisión administrativa menor. Es una declaración de soberanía nacional. Es un mensaje que dice, con todas sus letras, que la época en que Estados Unidos podía tratar a su vecino del sur como un patio trasero donde entraba y salía cuando quería, ha llegado a su fin definitivo. Para entender la importancia de este momento, necesitas conocer un poco de historia. Y no me refiero a la historia oficial que te enseñaron en la escuela. Me refiero a la historia real de cómo se construyó esta relación desigual. Durante más de 120 años, la relación entre México y Estados Unidos ha sido profundamente asimétrica. Los estadounidenses podían cruzar la frontera hacia el sur con solo mostrar su pasaporte, sin visa, sin trámites, sin preguntas incómodas, sin tener que demostrar nada. Llegaban a Cancún, a Los Cabos, a Puerto Vallarta y nadie les pedía explicaciones. Era como si México fuera una extensión de su propio territorio. Mientras tanto, los mexicanos que querían visitar Estados Unidos debían someterse a un proceso humillante que muchos describen como degradante. Entrevistas en consulados donde funcionarios arrogantes decidían tu destino en minutos. Demostración de solvencia económica con estados de cuenta bancarios, cartas de trabajo, títulos de propiedad. Pruebas de que tenías suficientes lazos con México para garantizar que no te ibas a quedar ilegalmente. Y aún así, cientos de miles eran rechazados cada año. Familias destrozadas, oportunidades perdidas, sueños rotos. Esta asimetría no era un accidente ni una casualidad. Era un reflejo perfecto de quién tenía el poder y quién no en esta relación. Era el imperio tratando a su vecino como un país de segunda categoría, como un territorio que existía principalmente para servir los intereses estadounidenses. Y durante décadas México aceptó esta situación porque sentía que no tenía alternativa, porque económicamente dependía demasiado de su vecino del norte, porque políticamente no tenía el peso para exigir un trato diferente. Pero algo fundamental ha cambiado en el mundo, y ese cambio tiene nombre y apellido. Se llama multipolaridad.
se llama el despertar del sur global, se llama el fin de la hegemonía absoluta estadounidense. Escúchame con atención porque esto es crucial para entender todo lo que está pasando. El mundo de 2026 no es el mundo de 1990, no es el mundo donde Estados Unidos era la única superpotencia y podía dictar las reglas del juego sin consecuencias. Ese mundo terminó, aunque muchos en Washington todavía no quieran aceptarlo. China se ha convertido en la segunda economía más grande del planeta y según algunas mediciones ya es la primera. Los países del BRICS, ese bloque que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, representan ahora más del 42% del Producto Interno Bruto mundial. Y América Latina, después de décadas de sometimiento a los dictados de Washington y del Fondo Monetario Internacional, está despertando de su largo sueño. Mis fuentes dentro del gobierno mexicano me confirmaron que esta decisión se venía cocinando desde hace muchos meses. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero del año pasado y comenzó con su retórica agresiva contra México, el equipo de Sheinbaum empezó a trabajar en un plan de respuesta integral. No querían confrontación gratuita. Buscaban algo muy simple pero poderoso: reciprocidad. Si Estados Unidos iba a tratar a los mexicanos como criminales potenciales, como invasores, como amenazas a su seguridad nacional, entonces los estadounidenses experimentarían exactamente el mismo trato. Ni más ni menos. Y aquí está lo verdaderamente importante de esta medida. No afecta solo a turistas que vienen a las playas de fin de semana. Afecta a los más de 1.200.000 estadounidenses que viven permanentemente en México. Afecta a los miles de jubilados que huyeron del alto costo de vida en Estados Unidos para retirarse con dignidad en playas mexicanas. Afecta a los nómadas digitales que trabajan remotamente desde cafés en Ciudad de México. Afecta a los empresarios que tienen negocios en ambos lados de la frontera, a las familias binacionales que cruzan constantemente. Los números son realmente impresionantes cuando los analizas con cuidado. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Migración de México, en el año 2025, más de 34 millones de estadounidenses visitaron México. Eso es casi el 10.2% de toda la población de Estados Unidos cruzando la frontera sur en un solo año. Imagínate eso. 1 de cada 10 americanos puso un pie en territorio mexicano el año pasado y cada uno de esos visitantes gastó en promedio $850 durante su estancia. Algunos mucho más. Haz la cuenta conmigo. Estamos hablando de más de 29,000 millones de dólares que los turistas americanos dejaron en la economía mexicana en un solo año. Eso es más que el Producto Interno Bruto de varios países centroamericanos juntos. Pero hay algo más que los medios corporativos estadounidenses no te están contando. Ese flujo masivo de dinero también beneficiaba enormemente a corporaciones estadounidenses. Las grandes cadenas hoteleras americanas como Marriott, Hilton y Hyatt tienen cientos de propiedades en México. Las aerolíneas estadounidenses como American Airlines, United y Delta operan miles de vuelos semanales a destinos mexicanos. Las compañías de tarjetas de crédito cobran comisiones por cada transacción. Las empresas de alquiler de autos, las plataformas de reservación en línea, todas esas corporaciones veían a México como una extensión natural de su mercado doméstico. Y ahora, de la noche a la mañana, todo ese negocio multimillonario enfrenta una barrera que absolutamente nadie anticipó. Una barrera que cambia completamente las reglas del juego. La reacción de Trump fue absolutamente explosiva. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca que duró más de 40 minutos, el presidente estadounidense calificó la medida como un acto de guerra económica contra Estados Unidos. Amenazó con imponer aranceles del 25% a todas las importaciones mexicanas sin excepción. Habló de deportaciones masivas de todos los mexicanos indocumentados en cuestión de semanas. Incluso sugirió revisar completamente el tratado comercial entre ambos países y considerar su cancelación total. Pero aquí está lo que Trump no entiende, o deliberadamente no quiere entender porque no le conviene.
México ya no está solo en el mundo. México ya no depende exclusivamente de Estados Unidos para su supervivencia económica. Déjame explicarte algo que muy pocos analistas están mencionando en los medios tradicionales. En los últimos 8 años, México ha diversificado dramáticamente sus relaciones comerciales y diplomáticas. China se ha convertido en el segundo socio comercial más importante de México, detrás solo de Estados Unidos. Las inversiones chinas en infraestructura, manufactura, tecnología y telecomunicaciones han crecido más del 240% en ese periodo. Y no solo China. India ha triplicado su comercio con México. Brasil y México firmaron acuerdos de cooperación económica sin precedentes. La Unión Europea aumentó significativamente su presencia comercial e inversora. Incluso países del Golfo Pérsico como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han establecido fondos de inversión específicos para proyectos mexicanos. Esto significa algo muy simple pero muy poderoso. México tiene opciones hoy que simplemente no existían hace 20 o incluso 10 años. Si Trump cumple sus amenazas de aranceles agresivos, México puede responder redirigiendo parte de su comercio hacia otros mercados. Sería un proceso difícil, tomaría tiempo, causaría dolor económico en el corto plazo, pero ya no sería fatal para la economía mexicana como hubiera sido en los años 90 o 2000. Y hay otro factor crucial que casi nadie menciona en este análisis, el fenómeno del nearshoring. En los últimos 5 años, decenas de empresas multinacionales gigantes han trasladado sus operaciones de manufactura de China a México. Tesla construyó una megafábrica en Nuevo León. BMW amplió masivamente su planta en San Luis Potosí. Samsung invirtió miles de millones en instalaciones de producción. Foxconn, el fabricante de iPhones, estableció operaciones significativas. La lista es interminable. Estas empresas no vinieron a México por capricho, vinieron porque México ofrece una combinación única: mano de obra calificada y competitiva, cercanía geográfica con el mercado estadounidense, costos operativos razonables, estabilidad política relativa, tratados comerciales favorables y una infraestructura industrial que ha mejorado notablemente. Estas corporaciones multinacionales no van a abandonar México por una pelea política entre Trump y Sheinbaum. Tienen demasiado invertido. Miles de millones de dólares en fábricas, maquinaria, entrenamiento de personal, décadas de desarrollo de cadenas de suministro. No puedes mover todo eso en semanas o meses, y si Trump impone aranceles a los productos mexicanos, serán los consumidores estadounidenses quienes paguen el precio directamente en sus bolsillos. Los automóviles fabricados en México, que representan casi el 42% de todos los autos vendidos en Estados Unidos, se volverían significativamente más caros de la noche a la mañana. Los electrodomésticos, las pantallas de televisión, los equipos médicos, las autopartes, todo subiría de precio. Y en un año electoral como este, eso es algo que ningún político quiere explicar a sus votantes. Lo que Washington no quiere que sepas, lo que los medios corporativos no te van a decir abiertamente, es que la economía estadounidense depende de México tanto como México depende de Estados Unidos. Y en algunos sectores críticos quizás depende incluso más. Ahora escucha esto con mucha atención. La decisión de imponer visa a los estadounidenses tiene un componente simbólico y emocional que va mucho más allá de lo puramente económico. Es una cuestión de dignidad nacional. Es una cuestión de respeto mutuo entre naciones. Durante décadas, literalmente millones de mexicanos han sufrido humillaciones indescriptibles al intentar obtener una visa americana. He escuchado personalmente historias verdaderamente desgarradoras. Familias separadas durante años porque uno de los miembros no pudo conseguir el documento. Padres que no pudieron asistir a la graduación de sus hijos. Abuelos que nunca conocieron a sus nietos nacidos en Estados Unidos, estudiantes brillantes con promedios perfectos y becas completas que perdieron oportunidades académicas irrepetibles porque un funcionario consular decidió que no eran dignos de confianza. Empresarios exitosos que no pudieron asistir a reuniones cruciales con socios e inversionistas. Artistas reconocidos que tuvieron que cancelar presentaciones. Científicos que no pudieron asistir a conferencias internacionales.
Y todo esto mientras los estadounidenses entraban y salían de México como si fuera literalmente su propia casa, como si México existiera solo para servirles, sin preguntas, sin requisitos, sin la menor consideración por la soberanía del país que los recibía. La presidenta Sheinbaum, en su discurso histórico anunciando la medida, fue muy clara y directa. Dijo que México no está cerrando sus puertas al mundo ni a los estadounidenses en particular. México sigue siendo un país abierto y hospitalario. Lo que está haciendo es establecer un proceso ordenado que garantice que la relación entre ambos países sea de respeto mutuo y verdadera reciprocidad. Si Estados Unidos considera necesario y apropiado filtrar cuidadosamente quién entra a su territorio, México ejercerá exactamente el mismo derecho soberano. Y aquí viene lo verdaderamente explosivo de todo esto. Documentos confidenciales a los que tuve acceso revelan que México no está actuando en aislamiento. Hay conversaciones muy avanzadas con otros países latinoamericanos para implementar medidas coordinadas similares. Guatemala está evaluando activamente la misma política. Honduras y El Salvador han expresado interés. Colombia tiene un grupo de trabajo estudiando el tema. Incluso Ecuador y Perú están siguiendo de cerca lo que pasa. Imagina ese escenario por un momento. Un ciudadano americano que quiere hacer un viaje por América Latina teniendo que solicitar visas en cada país que quiera visitar. Las mismas colas interminables, los mismos trámites burocráticos, las mismas entrevistas humillantes, las mismas posibilidades de rechazo, las mismas humillaciones que millones de latinoamericanos han enfrentado durante generaciones al querer visitar Estados Unidos. Esto no es venganza mezquina, esto es equilibrio, esto es justicia, esto es el mundo funcionando con las mismas reglas para todos. Pero profundicemos más porque esto apenas rasca la superficie de lo que está pasando. ¿Qué significa concretamente esta medida para los estadounidenses que ya viven en México de manera permanente o semipermanente? Mis fuentes me informan que el decreto incluye provisiones especiales cuidadosamente diseñadas para los residentes actuales. Tendrán un periodo de gracia de 180 días para regularizar completamente su situación migratoria. Deberán demostrar solvencia económica suficiente para mantenerse sin trabajar ilegalmente. Deberán probar que no tienen antecedentes penales graves en ningún país y deberán obtener un seguro médico válido y completo en México para no ser una carga para el sistema de salud pública. Estos requisitos pueden parecer completamente razonables para cualquier observador objetivo. Son exactamente los mismos requisitos, ni más ni menos, que Estados Unidos impone a los mexicanos que quieren residir legalmente en territorio americano. Pero para muchos expatriados estadounidenses, gente acostumbrada a vivir en una burbuja de privilegio donde las reglas no aplicaban para ellos, será un despertar brutal a la realidad. Hay comunidades enteras de estadounidenses en México, en lugares como San Miguel de Allende y Lake Chapala, que funcionan como pequeñas colonias americanas. Muchos residentes nunca aprendieron español. Viven en enclaves cerrados. Miran a los mexicanos principalmente como servidumbre. Estas personas van a tener que decidir muy pronto si aceptan las nuevas reglas del juego y se integran genuinamente a la sociedad mexicana o si prefieren regresar a un país donde el costo de vida se ha vuelto completamente insoportable para muchos jubilados de clase media. Y esto nos lleva a otro punto absolutamente crucial que casi nadie está discutiendo. La economía de Estados Unidos está en problemas mucho más serios de lo que las autoridades y los medios admiten públicamente. La inflación, aunque ha bajado de sus picos, sigue golpeando duramente a las familias trabajadoras. El mercado inmobiliario está completamente fuera del alcance de toda una generación de jóvenes americanos. Los costos médicos son astronómicos, los más altos del mundo desarrollado. La deuda estudiantil aplasta a millones. Por eso tantos estadounidenses huyen hacia el sur buscando una vida mejor. En México pueden vivir con verdadera dignidad con una pensión de seguro social que en Estados Unidos apenas alcanzaría para pagar el alquiler de un apartamento modesto. La medida de Sheinbaum expone una verdad profundamente incómoda para la narrativa del excepcionalismo americano.
Estados Unidos ya no es el destino soñado que fue para generaciones anteriores. Ahora, millones de sus propios ciudadanos buscan activamente mejores oportunidades afuera, en países que tradicionalmente eran vistos como menos desarrollados. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo esto? La respuesta de la población mexicana ha sido abrumadoramente positiva y entusiasta. Encuestas independientes realizadas en los días inmediatamente posteriores al anuncio muestran que más del 74% de los mexicanos apoyan firmemente la medida. Hay una sensación generalizada, casi visceral, de que ya era hora, de que México finalmente está defendiendo su dignidad nacional, de que el país está diciendo basta a décadas de humillaciones silenciosas. Este apoyo popular masivo le da a Sheinbaum un respaldo político enorme para mantener la medida firmemente, incluso frente a las amenazas más agresivas de Trump. Y el presidente estadounidense, por más que grite y amenace, sabe muy bien que no puede presionar demasiado sin causar una crisis bilateral que afectaría profundamente a su propia economía y a millones de votantes estadounidenses. Las implicaciones geopolíticas de esto son verdaderamente inmensas. Estamos presenciando un cambio fundamental en cómo los países del sur global se relacionan con Estados Unidos y con el orden mundial dominado por Occidente. Durante toda la Guerra Fría y las décadas posteriores, América Latina era considerada el patio trasero de Washington. La doctrina Monroe establecía que Estados Unidos tenía derecho a intervenir en cualquier asunto del hemisferio occidental, y ese derecho lo ejerció. Golpes de Estado, invasiones, sanciones, bloqueos económicos. Pero esa era está terminando ante nuestros ojos, y México, por su tamaño poblacional de más de 130 millones de habitantes, por su ubicación geográfica estratégica y por su importancia económica como una de las 15 economías más grandes del mundo, está liderando activamente este cambio histórico. Lo que esto significa para el ciudadano común, tanto mexicano como latinoamericano, es profundo y transformador. Significa que el mundo unipolar que conocimos, dominado por una sola superpotencia que dictaba las reglas, está dando paso inevitablemente a un sistema más equilibrado y multipolar. Significa que países que antes no tenían voz ni voto en los asuntos globales, ahora pueden decir que no a las presiones de Washington. Significa que la dignidad nacional ya no es un lujo reservado exclusivamente para los países ricos y poderosos. Trump puede amenazar todo lo que quiera en sus conferencias de prensa y en sus redes sociales. Puede imponer aranceles, puede gritar insultos, puede movilizar retórica agresiva, pero la realidad dura es que tiene muy pocas opciones efectivas que no le exploten en la cara. Si ataca económicamente a México de manera seria, las consecuencias las sentirán primero y más fuertemente los propios consumidores estadounidenses. Los precios de miles de productos subirán inmediatamente. Las empresas que dependen de las cadenas de suministro mexicanas se verán gravemente afectadas, y los votantes, especialmente en estados fronterizos cruciales como Texas, Arizona, California y Nuevo México, castigarán políticamente a quien sea responsable de vaciar sus bolsillos. Y hay algo más que México tiene en su arsenal de negociación y que nadie menciona abiertamente. México controla efectivamente el flujo migratorio centroamericano hacia Estados Unidos. Cada año, cientos de miles de migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y otros países cruzan territorio mexicano en su largo camino hacia la frontera estadounidense. México, bajo presión de Washington, ha desplegado miles de elementos de la Guardia Nacional para contener y frenar ese flujo. Ha establecido retenes, ha deportado a decenas de miles, ha cooperado activamente con las políticas migratorias estadounidenses. Si México decide que esa cooperación ya no le conviene, si decide simplemente abrir el paso y dejar de hacer el trabajo sucio de Estados Unidos, la frontera suramericana colapsaría en semanas. Los números de cruces irregulares se multiplicarían por 5 o por 10. La infraestructura de detención estadounidense quedaría completamente rebasada. Esto no es una amenaza vacía ni especulación. Es un recordatorio frío de que la geografía impone realidades que ninguna retórica política puede cambiar.
México está donde está. La frontera tiene más de 3.000 kilómetros y controlar ese flujo sin cooperación mexicana es prácticamente imposible. Los próximos meses serán absolutamente decisivos para el futuro de las relaciones entre ambos países y para el equilibrio de poder en todo el continente. Escenario 1. Trump escala la confrontación. Impone aranceles del 25% a las importaciones mexicanas. Restringe visas para mexicanos. Ordena deportaciones masivas. En este escenario, ambas economías sufren. Pero México tiene más capacidad de resistencia de lo que muchos creen. Escenario 2. Se abre una negociación seria. Estados Unidos acepta revisar sus políticas migratorias a cambio de que México suavice los requisitos de visa. Esto representaría una victoria diplomática histórica para Sheinbaum. Escenario 3. El status quo se mantiene. Ambos países aprenden a vivir con la nueva realidad. Los estadounidenses que quieran visitar México harán el trámite de visa. La relación se enfría pero no se rompe. Escenario 4. El más interesante. El ejemplo mexicano se extiende por toda América Latina. Otros países siguen el mismo camino. Estados Unidos se encuentra teniendo que tramitar visas para visitar la mitad del continente. El privilegio del pasaporte americano comienza a desvanecerse. Personalmente, después de analizar toda la información disponible, creo que veremos una combinación compleja de estos escenarios. Trump hará mucho ruido durante algunas semanas porque esa es su naturaleza política. Habrá amenazas dramáticas y contraamenazas. Los medios lo cubrirán obsesivamente, pero eventualmente la fría realidad económica impondrá límites muy concretos a la confrontación. Ninguno de los dos países puede permitirse una guerra comercial total. Lo que no cambiará, pase lo que pase en las negociaciones, es el mensaje poderoso que México ha enviado al mundo entero. Un mensaje de dignidad nacional, un mensaje de soberanía real, un mensaje de que los tiempos han cambiado fundamentalmente y que ya no se puede tratar a ningún país como territorio de segunda categoría. Resumamos lo que hemos descubierto juntos hoy en este análisis. Primero, México ha impuesto por primera vez en la historia moderna requisitos de visa obligatorios para todos los ciudadanos estadounidenses. Esta medida histórica es una respuesta directa y proporcional a décadas de trato asimétrico y humillante y a las políticas agresivas de la actual administración Trump. Segundo, la economía mexicana está mejor preparada que nunca para resistir presiones económicas de Washington. La diversificación comercial hacia China, Europa y otros mercados emergentes le da opciones concretas que simplemente no existían hace 15 o 20 años. Tercero, la reacción furiosa de Trump demuestra claramente que Estados Unidos no esperaba esta respuesta audaz. La rabia pública del presidente estadounidense revela que México ha tocado un nervio extraordinariamente sensible en el orgullo imperial americano. Cuarto, las consecuencias de esta decisión histórica se sentirán durante años y posiblemente décadas, no solo en la relación bilateral entre dos vecinos, sino en cómo toda América Latina se relaciona con la potencia del norte y en cómo el mundo percibe el poder estadounidense. Lo que te pido es que no te quedes con la versión superficial que te darán los noticieros. Investiga, cuestiona. Busca las conexiones que los medios ignoran. Estamos viviendo un momento verdaderamente histórico. El orden mundial que conocimos durante más de 70 años está cambiando ante nuestros ojos. Y decisiones valientes como la de México son señales claras de hacia dónde se mueve la historia en este siglo XXI. Esto ha sido Richard Wolff. Comparte este video con quienes necesitan entender lo que realmente está pasando. Dale like si la información te fue útil y suscríbete para no perderte los análisis que vienen. El mundo está cambiando a velocidad sin precedentes.